Cordial saludo para todos. Mi nombre es Valentina Echeverri Quiroga y en esta hora voy a hacer una corta exposición de la tarea número 2 del curso Procesos Cognitivos Superiores, la cual se titula Desarrollo del Pensamiento y del Lenguaje, direccionado por la tutora Clara Tatiana Bernet. Un primer ítem de esta tarea fue la relación entre el lenguaje y la comunicación. Pero para poder entender o comprender una relación, necesitamos saber o conocer algunas características del lenguaje y la comunicación. Dentro de algunas características del lenguaje encontramos que a pesar de su gran poder, el lenguaje no es esencial para la comunicación. También encontramos que existen diferentes tipos de lenguaje, como el lenguaje auditivo, cuya expresión verbal es el lenguaje oral, también como lo conocemos como el habla. También existe el lenguaje visual, como expresión verbal, se utiliza el lenguaje escrito, y el lenguaje no verbal como signos, ejemplo, las señas. También encontramos el lenguaje táctil. De acuerdo con Well, 1986, el lenguaje es una actividad social y es aprendido a través de la interacción con otros. Dentro de algunas características de la comunicación encontramos que es una característica que define al ser humano. Por definición general se entiende como la transmisión de mensajes. También encontramos tres tipos de comunicación, la verbal, la preverbal y la no verbal. Planteamientos conocidos por Albert Mehrabian como la regla 7-38-55. ¿Qué significa esta regla? Significa que la comunicación verbal equivale a un 7%, los cuales influyen las palabras. En la comunicación preverbal influye en un 38%, el cual significa el impacto que tienen los mensajes, la voz y la forma en que se usa. Y en la comunicación verbal influye un 55%, lo que equivalen los gestos y señas no verbales. Este autor plantea que en la comunicación debe haber una congruencia entre estos tres tipos para que la comunicación sea efectiva. Otro ítem que vimos dentro de esta tarea se refiere a las dimensiones y componentes del lenguaje. Dentro de las dimensiones encontramos forma, contenido y uso. Dentro de la forma encontramos dos componentes, que es la fonología y la sintaxis. La fonología es aquello que conocemos como el sistema de sonidos del lenguaje, qué sonidos se utilizan y cómo lo podemos utilizar. Dentro de la sintaxis es el que conocemos como la forma en que se combinan las palabras para formar frases u oraciones. Dentro de la dimensión del contenido encontramos un componente que es llamado semántica, y el cual entendemos como el significado de las palabras y las frases. Un ejemplo son las palabras niña y mujer. Tienen características o atributos similares, pero difieren semánticamente con respecto a la edad. Una tercera dimensión es el uso, el cual tiene un componente llamado pragmática. Se refiere a aquellas reglas implícitas que gobiernan los aspectos de comunicación lingüística, como conducirse en las conversaciones, expresiones, reglas de entonación y acentos, entre otras. Encontramos dos tipos de lenguaje, el lenguaje formal y el lenguaje coloquial, el cual encontramos en conversaciones cotidianas con los otros. En pocas palabras, es el uso apropiado en los diferentes contextos. Otro ítem que vimos dentro de esta tarea es el pensamiento formal. Según los planteamientos de Inelder y Piaget, el pensamiento formal es la forma que emplea un sujeto para razonar sobre la estructura de algo, al igual que la actuación frente a los problemas basados en una realidad. Para entender bien qué es el pensamiento formal, hay unas características muy importantes, dentro de ellas las funcionales. Una de ellas es lo real como subconjunto de lo posible. Inelder y Piaget nos dan a entender que un sujeto de las operaciones formales, frente a una serie de situaciones, se basa o percibe aquello en que en la realidad se vea posible. Dice, suele enfocar la resolución de un problema invocando todas las situaciones y las relaciones causales posibles entre sus elementos. Analiza lógicamente esas relaciones y trata de confrontarlas con la realidad. Un segundo ítem dentro de esta característica es el razonamiento hipotético deductivo. En esta característica nos da a entender que los sujetos utilizan distintas hipótesis para poner a prueba un planteamiento o diferentes formas de resolver una situación con el fin de confirmar estas. Nos dice la hipótesis que someten a prueba y cuando no se confirman, se desecha. Un tercer ítem dentro de esta característica se llama razonamiento proposicional.
Esta característica se basa en el siguiente paso después de hallar una hipótesis. Nos dice, además de expresar la hipótesis mediante afirmaciones o enunciados que la representan, los sujetos razonan sobre ellas, así como los resultados de sus pruebas, convirtiéndolas también deductivamente en proposiciones. Otra característica esencial dentro del pensamiento formal son las estructurales, en el cual encontramos un ítem como el retículo de las 16 operaciones binarias, que son dos proposiciones cualesquiera, pueden ser combinadas de 16 formas diferentes. Nos muestra que para determinar una influencia de una situación es necesario e importante tener en cuenta las combinaciones posibles. Otro ítem importante es operaciones de identidad, negación, reciprocidad y correlatividad. Este grupo de operaciones permite al sujeto usar simultáneamente dos reversibilidades, la reversibilidad por negación y por reciprocidad. Esto supone un avance fundamental en el que el niño es capaz de resolver problemas. Otro ítem importante que vimos dentro de esta tarea se refiere a la influencia del contexto sociocultural en el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. De acuerdo con la teoría sociocultural de Vygotsky, el conocimiento es un fenómeno profundamente social y este fenómeno moldea las formas en las que un individuo tiene disponible para pensar e interpretar el mundo. Nos dice que durante toda esta experiencia, el lenguaje es un papel muy importante dentro de una mente formada socialmente, pues es una primer vía de un contacto mental y comunicación con otros. También representa una herramienta indispensable para el pensamiento. Nos dice, el lenguaje representa un puente muy importante entre el mundo social y el funcionamiento mental del individuo. A medida que el niño adquiere un lenguaje, el desarrollo cognitivo se une a este para formar así un nuevo nivel en el cual comienzan a guiar su conducta verbalmente utilizando los significados de su cultura en particular, convirtiéndose en una herramienta con la que pensamos y controlamos también nuestro comportamiento. De esta manera podemos concluir que el lenguaje se extiende desde el mundo social y entra en el mundo cognitivo individual. Otro ítem importante que vimos dentro de esta tarea son algunos trastornos del lenguaje y del pensamiento. Dentro de los trastornos del lenguaje podemos encontrar como es la disfemia o tartamudez, el cual se basa o es un trastorno del habla en el cual los sonidos, sílabas o palabras se repiten o demoran más tiempo de lo normal, dificultando la fluidez en el lenguaje. Definición dada por la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos. Otro trastorno que podemos encontrar del lenguaje es el retraso simple del lenguaje. Se refiere a un retraso cronológico en el lenguaje, pero evoluciona de una manera adecuada durante los años. Trastornos del pensamiento. Son aquellos que suponen una merma en el juicio o alteración en la forma de pensar. Podemos destacar tres tipos de trastornos del pensamiento. Entre los primeros encontramos los trastornos formales y o del curso del pensamiento. Segundo, los trastornos en la lógica del pensamiento. Tercero, trastornos del contenido del pensamiento. A continuación vamos a definir dos trastornos que van dentro de los tipos de trastornos formales y o del curso del pensamiento, los cuales son los bloqueos, en el que un paciente percibe que su mente se ha quedado en blanco, pareciera que de repente no hay producción de ideas. Otro trastorno del pensamiento, de este tipo de trastorno de pensamiento, es la taquipsiquia, que consiste en la aceleración del pensamiento. Con la gran cantidad de pensamientos adquiridos, el paciente se le es difícil organizarse mentalmente y expresarse verbalmente. Muchas veces suele olvidar cosas. También es conocida como la fuga de ideas, que se caracteriza porque se incrementa la velocidad del habla y los gestos que lo acompañan, se le dificulta bastante completar frases y no puede concentrarse en un solo tema de conversación, sino que va cambiando caóticamente de un tema a otro. A continuación encontramos las bibliografías que nos ayudaron para la realización de esta tarea. Y esta ha sido mi presentación para esta tarea número 2 del curso Procesos Cognitivos Superiores. Muchas gracias.